Un saludo muy especial a las personas conectadas en este momento a este webinar, la gestión del desarrollo sostenible y la acción climática desde las escalas. Antes de iniciar y entrar en materia, darle los agradecimientos a los equipos de Conic Group, Juárez Colombia, Metaverso Estatal, la Corporación Florentino González y Victris, por hacer posible estos espacios de análisis, reflexión y propuestas para avanzar hacia los territorios sostenibles y climáticamente inteligentes. Recordarle a todas las personas presentes que a su correo le hemos enviado un formulario en el cual podrán escribirnos sus aportes para enriquecer este espacio de análisis y reflexión. Nos complace contar con nuestros panelistas Juan Carlos Castro y Fabio Alberto Canchila, quienes nos estarán acompañando en este momento para hablar de este tema de las escalas. En el día de hoy seguiremos explorando los referentes del pensamiento complejo para pensar en el desarrollo sostenible, el desarrollo rural integral, la acción climática desde el concepto de escala. El pensamiento complejo propuesto por autores como Edgar Morin, quien nos invita a considerar la realidad como un sistema dinámico, interrelacionado y multifacético donde múltiples variables interactúan de manera no lineal y a menudo muy impredecible, lo que nos depara en cada caminar en este proceso. A lo largo de este webinar examinaremos cómo las diferentes escalas, desde lo local hasta lo global, influyen en la gestión del desarrollo sostenible y la acción climática. También es de entender cómo estos problemas que se manifiestan en los distintos niveles de escala nos permitirán identificar patrones, interconexiones y oportunidades para la intervención efectiva. Además, exploraremos cómo los administradores locales podrán y pueden aprovechar las escalas en su trabajo diario, promoviendo la colaboración interjurisdiccional, la adaptación local y la gestión de entidades externas a nuestra localidad. Seguimos en la senda del análisis y la reflexión para que identifiquemos herramientas y perspectivas prácticas para enfrentar los desafíos del desarrollo sostenible y la acción climática desde una mentalidad compleja. Para eso, quiero iniciar con Fabio Canchila, quien nos acompaña, nuestro panelista, y entrando en materia, quiero hacerle la siguiente pregunta a Fabio. ¿Por qué es necesario abordar el concepto de escala para analizar la gestión del desarrollo? Mi estimado Luis, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para ti y para Juan Carlos, igualmente para todas las personas que se conectan. Yo quiero aprovechar para reiterar este sentido de gratitud y de alegría porque estamos recorriendo un camino y nos hemos dado la oportunidad del encuentro para analizar y reflexionar de temas tan importantes. Hoy día, el tema que usted nos trae, que es el tema de las escalas. Y para avanzar en ese sentido, pues decirle que definitivamente el concepto de escala es muy utilizado para analizar la gestión del desarrollo. Es una solución práctica para comprender las realidades de los diferentes contextos. Yo voy a darle algunos ejemplos concretos que podrían darle alcance a esa respuesta. Por ejemplo, la escala local se centra en comunidades y municipios. Este nivel considera las realidades específicas de áreas pequeñas, donde las políticas y proyectos se adaptan a las características particulares de la población y el entorno. La proximidad y el conocimiento detallado de la realidad local permite una respuesta más inmediata y personalizada a los desafíos del desarrollo. Ahora pensemos por un momento la escala regional. Esta abarca áreas más amplias como regiones o provincias. Este nivel de análisis se enfoca en la coordinación entre múltiples municipios, facilitando la implementación de políticas y proyectos que trascienden las fronteras locales. Las políticas regionales, en ese sentido, buscan aprovechar las sinergias y gestionar los recursos de manera más eficiente, considerando las interdependencias entre los diferentes municipios y las características compartidas de la región. Ahora vámonos una escala más hacia arriba, por ejemplo, a nivel nacional, donde se diseñan políticas y estrategias que buscan armonizar las intervenciones en diversas regiones del país. Este enfoque, mi estimado Luis, considera las prioridades y objetivos nacionales, estableciendo un marco común que guíe el desarrollo en todas las áreas del país.
Las políticas nacionales son esenciales para garantizar la equidad y la cohesión territorial, asegurando que todas las regiones avancen hacia metas comunes y compartan los beneficios del desarrollo. Pensemos por un momento lo que significaría la escala global. Considerar las influencias y tendencias internacionales que afectan el desarrollo a nivel nacional y regional. En un mundo cada vez más interconectado, los factores globales como el comercio, la tecnología, los acuerdos internacionales, tienen un impacto significativo en el desarrollo local y nacional. Las políticas a esta escala deben tener en cuenta las dinámicas globales para asegurar que las estrategias de desarrollo sean sostenibles y competitivas a nivel internacional. Cada una de estas escalas, sin ser las únicas, ofrecen perspectivas complementarias para la gestión del desarrollo. Mientras que la escala local proporciona una visión detallada y específica, las escalas regional, nacional y global permiten una coordinación más amplia y estratégica. La integración de estos niveles de análisis son cruciales para formular políticas de desarrollo que sean efectivas, equitativas y sostenibles, mi estimado Luis. Fabio, muy interesante conocer los tipos de escala y sobre todo algo al final que tú dices, que es la coordinación, o sea, poder coordinar para lograr formular políticas de desarrollo. O sea, es muy interesante saber en dónde estamos ubicados y lo que tú nos muestras con estos conceptos es que es necesario que estemos atentos y estemos revisando los temas de las políticas de desarrollo frente a la coordinación en cada escala en la cual tenemos interacción. Muy interesante y gracias, Fabio. Bueno, yo creo que voy a preguntar a Juan Carlos en este momento algo para aumentar y complementar esta información y le preguntaría a Juan Carlos, ¿cuáles son las áreas del saber que emplean el concepto de escala para la planificación y gestión de desarrollo? Bueno, en primer lugar, gracias Luis, Fabio, por esta nueva oportunidad de encontrarnos a conversar y analizar y reflexionar sobre temas tan importantes como el que estamos planteando el día de hoy. Gracias también a todas aquellas personas que se han vinculado a este proceso y se han inscrito. Bueno, hablar de escala, de ese concepto, hay que pensarlo primero en el sentido de que esa definición y ese concepto es utilizado por muchísimas, por no decir que todas, las áreas del conocimiento y del saber. ¿Por qué? Porque este concepto ayuda a los procesos de planificación y en particular a la gestión del desarrollo. Ejemplo de ello es la geografía, ¿ya? Donde el concepto de escala es fundamental para comprender cómo los procesos del desarrollo varían en diferentes lugares, ¿ya? Los geógrafos analizan la interacción entre factores físicos, humanos y económicos, entre muchos otros, ¿ya? En diferentes y en diversas escalas, desde el nivel local hasta el global, lo que permite una visión compleja de los desafíos y oportunidades de desarrollo en distintas áreas geográficas. Hoy está no en boga, pero sí en los últimos años, el papel de la planificación urbana y regional, ¿ya? Para la cual la escala es crucial para diseñar políticas y proyectos que se adapten a las características específicas de diferentes territorios. Los planificadores urbanos y regionales deben considerar cómo las decisiones a nivel local impactan en áreas más amplias y viceversa. Esto incluye la gestión de infraestructura, servicios públicos, uso del suelo, ¿ya? Que debe permitir que se asegure que esas estrategias sean coherentes y eficientes a diferentes niveles de intervención. Bueno, otra área del saber, la ecología y las ciencias ambientales, que hoy están en la palestra por la crisis climática. Aquí también el concepto de escala es estudiado porque permite el análisis de los impactos ambientales y permite planificar intervenciones sostenibles. Los ecólogos y científicos ambientales analizan cómo las actividades humanas afectan los ecosistemas en distintas escalas espaciales y temporales. Y eso es un tema que todos los días se está reiterando, es el papel del ser humano en la situación de la crisis climática. Por lo tanto, este enfoque multiescalar es esencial
para desarrollar políticas ambientales que sean efectivas y sostenibles, abarcando desde la gestión local de recursos naturales hasta la implementación de los acuerdos ambientales internacionales, donde en el caso de Colombia, dice el Banco Mundial, tiene unos objetivos bastante ambiciosos e importantes para el cambio climático en el mundo. Otra área es la economía del desarrollo. Esta área utiliza el concepto de escala para analizar las políticas económicas y su impacto en diferentes niveles. Los economistas del desarrollo estudian cómo las políticas macroeconómicas, como la fiscalidad, el tema del comercio, afectan el crecimiento y la distribución de la riqueza en diversas regiones. Este análisis permite diseñar estrategias económicas que promuevan el desarrollo equilibrado y equitativo, teniendo en cuenta las disparidades regionales y locales. Bueno, otra sería las ciencias políticas, ¿ya? Y los estudios internacionales, que emplean el concepto de escala para entender la formulación e implementación de políticas desde el nivel local al global. Por eso hay un concepto que se llama lo glocal. Entonces, los politólogos y estudiosos de relaciones internacionales examinan cómo las decisiones políticas a nivel nacional e internacional tienen una influencia directa en el desarrollo local y regional. Este enfoque es vital para abordar problemas globales como la gobernanza y la cooperación internacional, que requieren soluciones coordinadas a múltiples niveles. Mi profesión como administrador público me ha colocado a reflexionar sobre esa administración pública que la podríamos considerar como la acción gubernamental. Utiliza el concepto de escala en lo local, ya al involucrar la administración y la gestión de gobiernos municipales y locales, los cuales se enfocan en la prestación de los servicios directos a las comunidades, como la seguridad, la gestión de riesgo, construir las obras del desarrollo local, generar las condiciones de desarrollo rural y urbano, así como el productivo, el ambiental, pero también se encargan de la prestación de los servicios públicos, entre muchos otros objetivos que tiene la administración pública local. Pero esta administración pública en lo regional implica una visión en la cual es una gestión donde el área es más amplia, donde se pueden incluir diversos municipios, pero también diversos departamentos. Y en la parte ambiental, recuerden que lo ambiental y el territorio y lo ecosistémico no tiene nada que ver con la distribución de la división político-administrativa. Entonces, a nivel regional, la administración pública se encarga de la planificación regional y la coordinación de recursos entre diversas y diferentes localidades. Pero cuando vamos ascendiendo la administración pública a escala nacional, implica que a nivel del gobierno central incluye su objetivo central es la generación y formulación de políticas públicas, la implementación y aprobación de leyes, ¿ya? Y asimismo salen y se expresan lo que se llaman los programas nacionales. Pero también existe una administración pública que debe atender la escala internacional. ¿Dónde estamos ubicados como país en la escala internacional? Y esto implica niveles de colaboración entre diferentes gobiernos y organismos internacionales que incluyen los tratados, los acuerdos de cooperación y, de hecho, políticas globales como de las que estamos hablando en estos webinars. Otra área del saber, eso es la sociología y la antropología, ¿ya? Las cuales utilizan el concepto de escala para estudiar las influencias culturales y sociales, gestionar recursos y políticas públicas, pero también ayuda a planificar proyectos de desarrollo. Entonces, con este ejemplo de algunas áreas de conocimiento que utilizan el concepto de escala, entendemos que esto debe permitir la integración multidisciplinaria para asegurar que las políticas y proyectos sean efectivos, equitativos y sostenibles, adaptándose a las realidades complejas de los diferentes niveles de intervención. Este sería
mis recomendaciones en este análisis sobre áreas que utilizan el concepto de escala. Gracias, Luis, y gracias, Fabio, y amigos y amigas. Juan Carlos, aquí tomando nota de lo que nos acaba de comentar, uno viendo dentro de la complejidad todas las acciones que se deberían tener en cuenta: la planificación urbana regional, la ecología, la ciencia ambiental, la economía, las ciencias políticas, la administración pública, entre otras, que en cada escala de una u otra manera se ve diferente. La escala regional, la escala nacional, internacional, hay unas acciones, pero todas deben de alguna manera, dentro de su complejidad, estar interactuando. Y eso es lo que se nos hace interesante y nos hace como un reto para todas las administraciones locales de cómo podemos nosotros sacar y llevar esto y poderlo articular de la mejor manera para el beneficio de nuestras comunidades. Es muy interesante, Juan Carlos. Gracias por esas apreciaciones que nos hace y explicaciones que realmente nos van enfocando en el tema. Entonces yo en ese momento pues, quiero preguntarle a Fabio, porque igual vamos a seguir ampliando, y quisiera preguntarle a Fabio cuáles pueden ser las ventajas de emplear el concepto de escalas para poder diseñar e implementar políticas de desarrollo. Bueno, Luis, gran pregunta, pero yo quiero aprovechar también para destacar esta intervención que hizo Juan Carlos, porque hace un recorrido realmente interesante de cómo la escala se convierte casi que en un ámbito de estudio, tal vez un eje vertebrador, y ya de por sí eso representa que se convierte en un escenario de convergencia de los diversos saberes para poder encontrarse y analizar las realidades del desarrollo sostenible, del desarrollo rural integral, de la acción climática en los territorios. Y me voy a valer de ese planteamiento entonces para decir que definitivamente utilizar el concepto de escala en la gestión del desarrollo ofrece numerosas ventajas que permite, digamos, aportar al diseño e implementación de políticas más efectivas y adaptadas a diversas realidades. Una de las principales ventajas es la adaptación a contextos locales. Ya lo hemos enunciado. No hay fórmulas únicas que se puedan aplicar de igual manera en los diferentes contextos que ya sabemos son complejos, pero también se diferencian por varias características. Y desde esta perspectiva, el enfoque de las escalas permite que las estrategias de desarrollo se ajusten a las necesidades específicas de cada comunidad y contexto territorial. Al considerar las particularidades locales, como las características sociales, económicas, políticas, culturales, ambientales, entre muchas otras, pues las políticas pueden ser más relevantes y tener un impacto positivo mucho más significativo. Ahora, la eficiencia en la implementación es otra ventaja clave al emplear este concepto de las escalas. Digamos que desde esa perspectiva facilita la asignación adecuada de recursos y el diseño de intervenciones que sean efectivas en estos contextos diferenciados. Al identificar y priorizar las necesidades a diferentes niveles, los responsables de formular políticas pueden optimizar el uso de los recursos disponibles, evitando reprocesos, duplicaciones innecesarias. Sabemos que estamos trabajando en contextos donde los recursos son escasos. Y esto también permite una ejecución más ágil y coherente de las políticas en sí. Ahora, el concepto de escalas mejora la coordinación y sinergia entre diferentes niveles de gobierno y actores. La colaboración entre entidades locales, regionales y nacionales, así como con el sector privado, las diferentes expresiones de la sociedad civil, es esencial para abordar los desafíos del desarrollo de manera integral. Al trabajar de manera conjunta y alineada, se pueden aprovechar las fortalezas y capacidades de cada nivel, generando un impacto más amplio y sostenido. Estas sinergias facilitan la implementación de políticas coherentes y complementarias. Otra ventaja importante es la identificación de impactos. Es decir, utilizar el concepto de escalas puede ayudar a anticipar y gestionar los impactos de las políticas a diferentes niveles. Al considerar cómo una intervención a nivel local puede, por ejemplo, afectar a una región o incluso a un país y viceversa, como lo explicaba Juan Carlos muy bien hace un momento, pues se pueden tomar las medidas preventivas y correctivas que mitiguen dichos efectos, pero al mismo tiempo que puedan potenciar los posibles efectos positivos de las implementaciones como tal.
Este enfoque integral permite una evaluación más precisa de los resultados y la efectividad de las políticas. Por otro lado, la sostenibilidad de las estrategias de desarrollo se puede ver reforzada mediante el uso de las escalas. Al diseñar políticas que consideren las dinámicas y necesidades a corto, mediano y largo plazo en diferentes niveles, se asegura que las intervenciones sean viables y beneficiosas a lo largo del tiempo. Este enfoque promueve prácticas de desarrollo que son, por ejemplo, ecológicamente sostenibles, socialmente equitativas, económicamente viables, contribuyendo a un desarrollo más justo y duradero. El concepto de escalas también facilita la gestión de desafíos intrincados. Aquí estamos hablando de las complejidades, estamos hablando de la dinámica del sistema, de este escenario tan amplio de actores y sus relaciones en función de un propósito común como es el desarrollo sostenible, la acción climática. Entonces, los problemas de desarrollo suelen ser multifacéticos, ya lo sabemos, y complejos por naturaleza. Y este enfoque permite desglosar estos problemas en componentes que podrían considerarse manejables según el nivel de complejidad. Ya sabemos que no se trata de reducirlos a una mínima expresión para abordarlos de manera aislada. Se trata de poder comprender la complejidad de sus particularidades para, a partir de ahí, lograr que las acciones que se emprendan generen el mayor impacto y el mejor impacto posible. Entonces, al abordar los desafíos de manera escalonada y estructurada, pues los responsables de las políticas y todas las partes interesadas pueden implementar soluciones más específicas y efectivas, ajustando las intervenciones a las realidades de cada nivel y adaptándose a los cambios y dinámicas propias de cada contexto. Esto último, a mi modo de ver, mis estimados, es parte de la esencia y es la capacidad de adaptarse. Una cosa es lo que pensamos cuando interpretamos la realidad, cuando definimos, por ejemplo, una teoría de cambio, a través de la cual se explica cómo nuestras acciones generan unos efectos y unos impactos en los territorios o en las realidades que queremos transformar, y otra cosa es lo que va sucediendo cuando vamos implementándolas. Entonces, poder tener esta capacidad de leer lo que sucede a partir de las implementaciones y orientar y reorientar nuestro accionar para asegurar la mejor aproximación posible al logro de los resultados es un aspecto crucial, y aquí las escalas nos pueden ayudar. Fabio, la verdad que es interesante el tema y en la administraciones locales, siempre a estas alturas del inicio de los gobiernos, se buscan instrumentos, herramientas, estrategias, y creo que este webinar nos está brindando un camino a través de lo que nos dice Morán, y nos está llevando a pensar en que hay unas ventajas cuando nos decidimos una buena ruta, y por lo menos, como tú lo acabas de expresar, ventajas que hay al revisar el tema de las escalas, de acuerdo a sus niveles, vemos ventajas de eficiencia, y lo alcancé a notar también, la eficiencia en la implementación de los procesos, las mejoras de la coordinación y la sinergia, que es interesante, porque no es una sinergia solo hacia horizontalmente, tenemos que también de manera vertical, tenemos que estar en todos los niveles y debemos trabajar de esa manera. Nos ayuda a identificar el impacto, porque bien lo decía Juan Carlos, y tú lo resaltas ahora, que lo que hacemos desde lo local va a tener un impacto en lo departamental, en lo nacional y en lo global. Entonces, eso es importante, porque en esa medida que generemos un buen impacto, veo que tú nos recalcas, vamos también a buscar la mirada de otros niveles más altos de lo local, y poder de todas maneras buscar recursos y buscar regulaciones que nos ayuden. Veo como ventajas también, que lo mencionas, claro, es la sostenibilidad de las estrategias. Recordemos que no solamente estamos por 4 años, sino que vienen otras, y hay que hacer un trabajo para el desarrollo sostenible, que es lo que estamos buscando, mejoras del cambio climático, que no se soluciona en 4 años, sino que es trascendental en mucho del tiempo. Entonces es importante ver esas ventajas, y algo que hoy día veo, y lo hemos visto por la comunicación y los encuentros que hemos tenido con muchas alcaldías y departamentos de nuestro país, y es las dificultades que hay en esos desafíos. Y al determinar esto, tú nos muestras que esto debe y va a facilitar esa gestión para superar esos desafíos. Gracias, Fabio, por el tema como nos lo ha mostrado, y ver la importancia de este tema y la complejidad
que le caracterizan. Por eso es importante que Juan Carlos nos señale, nos ayude en ver cuáles son los posibles desafíos, ya hablando de temas de desafíos, que se administran a nivel local cuando las políticas de desarrollo se deciden a escalas departamentales y nacionales. Juan Carlos. Bueno, Luis, y muchas gracias por este proceso continuum, porque ahora llegamos a como dice Morán, a un nudo gordiano, y es los desafíos a que se enfrentan los gobiernos y las administraciones locales, dado que muchas decisiones se toman en la escala departamental, nacional e incluso, ya lo decíamos, en los acuerdos internacionales. Pero en definitiva, todo se materializa en los territorios locales. Entonces, dentro de estos desafíos a que se encuentran, a que se enfrentan las entidades locales, lo primero es el mirar que esas decisiones en muchos casos y esas políticas están desconectadas de las realidades locales. Allí hay un problema serio, ya que esas decisiones de políticas pueda que no se adecúen a las necesidades específicas de los territorios y a los actores en lo local, lo que puede conducir a unas intervenciones ineficientes o incluso, y Fabio creo que lo mencionaba, contraproducentes por no abordar adecuadamente las realidades complejas singulares, en palabras de Morán, y ejemplo de ello son en no tener en cuenta la diversidad en materia cultural, en la diversidad en las estructuras sociales y también en las condiciones socioeconómicas presentes en cada uno de los territorios. Esto implica desafíos adicionales de la definición de políticas a nivel regional, departamental y nacional. Pero también esto conlleva a que las políticas diseñadas tienen un enfoque de talla única, igual para todos, ¿ya? Y eso implica, dándole continuidad a lo anterior, a que esas políticas no necesariamente pueden ser adecuadas para todas las comunidades y todos los contextos locales. Somos un país con más de 5 regiones, entonces la diversidad es absoluta en todos los componentes. Entonces se necesita que las políticas requieran un mayor grado de adaptabilidad y flexibilidad en su implementación. Y esto implica la necesidad de que esas políticas precisamente sean flexibles y adaptables, ¿ya? Para que se puedan ajustar en su implementación de acuerdo a las realidades de cada territorio. Pero ya lo decían ustedes ahora, y es que hay un tema, y es la coordinación y la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno y niveles de actores, ¿ya? Porque este es un desafío. ¿Cómo lograr la coordinación y la colaboración? Entonces, la complejidad de alinear agendas, recursos y acciones entre entidades locales, regionales y nacionales puede dificultar la implementación coherente de las políticas de desarrollo, ¿ya? Entonces existe una débil coordinación, ¿ya? Porque se duplican esfuerzos, porque existen unas brechas diferenciadas en materia de cobertura de servicios, porque muchas políticas son muy temporales y no se les da continuidad. Y aquí entra algo que pronto Luis lo comentaba. Las políticas no necesariamente obedecen a el periodo de un gobernante. Las políticas deben tener un nivel de continuidad en el tiempo hasta que resuelvan realmente los problemas. Entonces, también vemos que hay una dificultad en las capacidades institucionales limitadas en el ámbito local, ¿ya? Que generan obstáculos muy importantes. Tienen menos recursos, dificultades en sus capacidades, que los diferencia y los coloca en una, si se quiere el término, en un nivel de vulnerabilidad con relación a las posibilidades que tienen los otros niveles de gobierno o las otras escalas, ¿ya? Y esto implica que se dificulte la posibilidad de que se puedan implementar políticas nacionales y regionales
basados en la realidad local. Debilidad del recurso humano, financiero, técnico, de manera permanente al interior de las administraciones, obstaculiza la ejecución exitosa de políticas de desarrollo. Y en las conversaciones que hemos tenido con alcaldías y gobernaciones, es una de las debilidades que tienen las administraciones locales. Pero también es cierto que tenemos una estructura gubernamental, y la manifestábamos en uno de los webinars, y es que tenemos una estructura administrativa fragmentada. Y ese se convierte en un gran desafío y en un gran problema, porque tenemos una multiplicidad de instituciones y entidades, y decíamos que pasamos de 150 entidades nacionales, que hace que también en lo local se repita ese mismo modelo. Entonces, cada dependencia actúa de manera independiente y a veces hacen competencia entre sí. Entonces, ¿eso qué hace? Que haya una falta de coherencia en la planificación y en la ejecución de política, así como que se duplican esfuerzos, también se duplican y se duplican recursos en la implementación de recursos. Entonces, se necesita generar un ejercicio de consolidación y coordinación de esfuerzos administrativos entre las dependencias en lo local, pero también en esa relación con las demás escalas, en este caso de gobierno, pero también de la sociedad civil. La equidad, la justicia social, son temas reiterativos, pero también que son fundamentales en el diseño e implementación de políticas. ¿Ya? Hay que asegurar que las políticas beneficien equitativamente a todas las comunidades y grupos sociales, que no perpetúen o exacerben desigualdades existentes. Entonces es un desafío continuo que requiere un enfoque deliberativo y proactivo, y de hecho, un término que Fabio ha reiterado mucho, participativo, de todos los actores en el territorio. Entonces, se necesita un nivel de integralidad para la sostenibilidad ambiental en las políticas de desarrollo, lo cual se convierte en algo muy urgente, ¿ya? Porque estamos en un momento de crisis climática, pérdida de biodiversidad, ¿ya? Entonces, abordar estos desafíos requieren políticas que promuevan prácticas sostenibles en términos ambientales, económicos y sociales, y que consideren la interconexión entre el desarrollo humano y el medio ambiente, que todavía pareciera que no lo hemos logrado resolver. Por último, siempre hay que reiterar que se requiere evaluar y monitorear el impacto de las políticas, ¿ya?, a nivel local. ¿Por qué? Porque de lo contrario no sabemos qué pasó con la política, ¿ya? Tenemos debilidades en datos desagregados, administrados por el mismo territorio. Tenemos debilidades en el monitoreo. Tenemos dificultades en el manejo de las metodologías adecuadas para llevar a cabo este monitoreo. Hay una falta, de alguna manera, de información precisa sobre los resultados de las políticas. Esto puede dificultar ostensiblemente una toma de decisiones informada, ¿ya?, y la mejora continua en esas intervenciones. Finalmente, quiero manifestar que todavía persiste mucho la resistencia al cambio, tanto a nivel local como en los niveles superiores, ¿ya? Y este es un gran desafío. Los actores locales y superiores pueden mostrar resistencia a nuevas políticas debido a que hay intereses establecidos. Y no estamos hablando que sean negativos, sino que a veces nos amoldamos a una forma de hacer las cosas y nos quedamos allí. Entonces, cualquier cosa que nos mueva en la forma de hacerlo, entonces nos resistimos a hacerlo. Entonces falta comprensión, hay temor al desconocido, por lo tanto superar esa resistencia y fomentar la aceptación de nuevas estrategias puede requerir un esfuerzo considerable de sensibilización y de compromiso por parte de las administraciones para lograr superar todos esos desafíos si todos nos embarcamos en un tema de cambio y de apropiación de la complejidad como manera de definir las políticas públicas. Gracias, Juan Carlos. Gracias por la información que nos regalas. Y yo veo que estamos como comprendiendo la importancia del concepto de escala
¿Y por qué es tan importante a la hora de pensar en los temas de desarrollo y acción climática? Juan Carlos los expresa alrededor de unos 13, 15 desafíos, y yo sé que hay mucho más y cada uno en su región, en su localidad, debe estar también con otros adicionales que pronto no han sido expresados en este momento por Juan Carlos, pero creo que con esos 13, 15 que logré como escucharle y tomarle nota, pues la verdad que nos lleva como a pensar que debemos profundizar. Y en esa profundización que queremos, quiero preguntarle a Fabio, pues quiero pedirle a Fabio que si ¿qué nos puede decir sobre la relevancia del concepto de escala para poder afrontar la crisis climática puntualmente? Claro que sí, Luis, con todo el gusto. Y dado que este tema de la crisis climática ha sido un tema sostenido durante nuestros webinars por la relevancia que amerita y que sabemos que este es un tema de realidad que afecta a la humanidad completa en todas las latitudes, pues definitivamente podríamos considerar que el concepto de escala es relevante para enfrentar la crisis climática debido a varias razones que les voy a compartir. Pues la primera sería que facilita la coordinación multinivel. Esto asegura que las acciones locales se puedan alinear con los objetivos regionales y nacionales en aras de esa sostenibilidad climática, de esa acción climática. En la medida en que se pueda trabajar de manera conjunta y coordinada a diferentes niveles de gobierno, se pueden implementar políticas coherentes y efectivas que aborden los desafíos del cambio climático de manera integral y estratégica. La capacidad de adaptación local es otra ventaja clave del concepto de escala en la lucha contra la crisis climática. Se ha convertido en un eslogan durante estos últimos webinars, plantear que todo sucede en los territorios. Y es que justamente en los territorios, las comunidades territoriales, ese diálogo entre sociedad civil, institucionalidad pública, local, sector privado, gremios, la que puede, a la luz de un nivel de comprensión de sus niveles de vulnerabilidad y riesgo, determinar cuáles son las mejores medidas de adaptación al cambio climático. Entonces, al reconocer y valorar la especificidad de cada comunidad y territorio, se pueden implementar esas soluciones específicas que ayuden a superar estos desafíos. Definitivamente eso permite que las políticas sean más efectivas y respetuosas con las realidades locales, incluso teniendo en cuenta esas consideraciones culturales, pero también de diferencia étnica que existe y que es muy característica de nuestro país. Eso ayuda a promover que las comunidades asuman en propiedad esas soluciones para que, tal como lo enunciabas, Luis, en tu reflexión, sean estas verdaderamente soluciones que trasciendan en el tiempo, que incluso trasciendan los instrumentos de política local como los planes de desarrollo que se intentan formular y aprobar en este momento. Ahora, el concepto de escala también es fundamental para la evaluación de impacto. Ya sabemos que permite comprender cómo las políticas climáticas afectan diferentes áreas geográficas y socioeconómicas, pero también esa noción de los ecosistemas. No descuidemos la noción, por ejemplo, de estructura ecológica principal. Y lo que Juan Carlos enunciaba hace un tiempo en una de sus intervenciones en términos de que la composición ecosistémica no hace distinción de las divisiones político-administrativas. Entonces, aquí de lo que se trata es que podamos tener una comprensión de escalas, de los tipos de escalas, y de hecho, cómo dialogan esas escalas en función de las soluciones que se intentan implementar. Entonces, al evaluar sistemáticamente esos impactos, pues se pueden identificar las áreas de éxito y las áreas de mejora. Recordemos que no siempre todo lo que se hace genera los efectos que quisiéramos. Y eso es una realidad en cualquier tipo de agencia hacia el desarrollo y hacia la transformación de realidades. Entonces, ¿qué permite esto? Pues ajustar las estrategias en consecuencia, buscando la optimización y la noción de efectividad, de tal suerte que nos podamos aproximar a las mejores soluciones posibles para adaptarnos al cambio climático. Por otro lado, plantearles que la promoción de sinergias en política es otra ventaja importante de este concepto de escalas en respuesta a la crisis climática. Aquí lo que se buscaría es integrar los distintos esfuerzos en los distintos niveles, desde lo local hasta lo global. Fíjense que Juan Carlos hoy utilizó un concepto muy interesante de lo local, ¿sí?
Y es justamente cómo ese diálogo de diferentes escalas puede realmente ayudarnos a maximizar los impactos de las acciones en relación con el cambio climático. La colaboración entre diferentes niveles de gobierno, sectores, actores sociales puede generar soluciones innovadoras y holísticas que aborden múltiples aspectos del problema climático de manera simultánea y efectiva. Y esto definitivamente va a ser un aporte valioso en todo este esfuerzo que hay que emprender. Ya lo habíamos dicho, mi estimado Luis, este es un desafío del presente y del futuro. Lograr cambiar las tendencias actuales de una sobreexplotación de los recursos naturales, de una afectación sistemática a los ecosistemas que son estratégicos, que además son los que nos brindan lo que sabemos son los servicios ecosistémicos para la calidad de vida de los seres humanos, para la productividad, para el bienestar, pues amerita este tipo de búsquedas, de soluciones y de compromisos en todos los actores, a todos los niveles, a todas las escalas. Gracias, Fabio, por destacar las cosas relevantes que se tienen en estos procesos que realmente generan el impacto hacia el cambio climático. Es muy importante pensar en todos los aspectos que ustedes nos anunciaban, la coordinación que ayuda se vuelve relevante la coordinación de la parte multiniveles, la implementación de las políticas, la capacidad de adaptación, el poder evaluar esos impactos del cambio climático de esos procesos, la promoción y la sinergia que se genera entre todos, y es bastante interesante, pero eso nos lleva en ese momento a pensar, y le preguntaría a Juan Carlos, ¿cómo se puede relacionar la complejidad y las escalas en la gestión del desarrollo? Bueno, eso es complejo, porque en uno de los webinars planteamos el tema de cuál es el paradigma que domina todavía, en este caso, la generación y construcción de políticas públicas. Y decíamos que domina todavía el paradigma simplificador, separador, fragmentador, universalista, ¿ya? Entonces, cuando buscamos en las lecturas del pensamiento complejo y en particular en Edgar Morin, podemos mirar que esa relación entre complejidad y escala en la gestión del desarrollo es una idea problema porque podemos entender la vida como sistemas dinámicos, interconectados y con múltiples dimensiones. Si decimos que las escalas son dimensiones, entonces tenemos que mirarla desde el punto de vista complejo. Morin sostiene que la complejidad se manifiesta en todos los niveles de la realidad, desde lo micro hasta lo macroscópico, de forma relacional, ¿ya? Y que entender esta complejidad es fundamental para abordar los desafíos del desarrollo de manera efectiva. Cuando hablamos de niveles de realidad, nos podríamos remitir al texto Transdisciplinaridad de Barazán Nicolescu, que ya lo utilizamos en otro webinar, porque nos puede dar a entender de que nosotros nos relacionamos con la realidad por niveles de realidad. Y las escalas se pueden entender como niveles de realidad. Entonces es fundamental para vincular el pensamiento complejo en la definición de políticas de desarrollo. Por lo tanto, desglosar problemas complejos en componentes más manejables es esencial para comprender las dinámicas subyacentes y encontrar soluciones adaptadas a cada contexto. Pero también es necesario entender que el desglosar, el analizar para comprender mejor, ¿ya? También lleva aparejado de que lo que hacemos es distinguir para poder analizar, pero no debemos aislar o separar las realidades. Entonces, la facilitación de la adaptación es otra dimensión clave en la relación entre complejidad y escalas en la gestión del desarrollo. Pensando en Edgar Morin, dado que los sistemas sociales y ambientales son inherentemente dinámicos y están sujetos a cambios constantes. Por lo tanto, es fundamental que las estrategias de desarrollo
sean flexibles y adaptables a las dinámicas cambiantes de cada escala. Morán enfatiza la importancia de reconocer la incertidumbre y la imprevisibilidad en los procesos de desarrollo. ¿Por qué? Porque la realidad es compleja. ¿Por qué? Porque existe incertidumbre. ¿Por qué? Porque existen cosas emergentes que no la tenemos planeada. Y por eso aboga por enfoques que fomenten la resiliencia y la capacidad de adaptación ante cambios imprevistos, como los que estamos viendo en este momento, planteando que el principio de singularidad, es decir, el análisis en lo local, es complementario al principio simplificador de universalidad. Entonces, es fundamental esa concepción. La mejora en la coordinación también es un aspecto central en la relación entre complejidad y escala en la gestión del desarrollo desde la perspectiva de Morán. Dado que los problemas de desarrollo son interdependientes y tienen impacto que trascienden las fronteras locales, la colaboración y la coherencia entre diferentes niveles de gobierno y actores, que es algo esencial. Recuerden que hay una teoría que se llama la teoría del caos, cuando dicen que una mariposa que haga un aleteo en una parte del mundo puede generar un tsunami en otra parte del mundo. Y aquí juega mucho el tema de la teoría del caos, ¿ya? Porque lo que sucede en el territorio, lo decíamos, afecta de una u otra manera a cualquier situación en cualquier parte del mundo. Entonces, Morán plantea un concepto que se llama macroconcepto, ¿ya? Que implica tener una visión integradora que promueva la coordinación efectiva y una alineación de esfuerzos para abordar los desafíos de manera integral y estratégica. En conclusión, creo que es necesario, y tomando el pensamiento complejo abordado por Edgar Morán, la relación entre complejidad y escala en la gestión del desarrollo se caracteriza por la necesidad de comprender la dinámica interconectada y multifacética de los problemas de desarrollo. Distinguir estos problemas en componentes manejables, pero no aislados unos de otros, adaptando las estrategias a las dinámicas cambiantes de cada escala y promover la colaboración y la coherencia en la implementación de políticas a diferentes niveles. Este enfoque macroconceptual, sistémico y complejo es fundamental para abordar los desafíos del desarrollo de manera efectiva y sostenible, reconociendo la complejidad inherente a los procesos de cambio social y ambiental. No es caprichoso plantear reiteradamente la concepción compleja de la realidad y el asumir un pensar complejo para entenderlo y poder definir políticas públicas claras. Dejaría hasta allí, Luis y Fabio y amigos y amigas. Juan Carlos, en lo conversado, que tú nos comentas, es como hablar como de la complejidad, ¿sí? De analizar la complejidad versus las escalas. O sea, es buscar esa complejidad, lo que estamos buscando ahí mirando, ¿no? Y cuando eso se relaciona y se trabaja pues, de buena manera, te escuché tres cosas muy interesantes. Uno, desglosar la complejidad del problema. Eso es lo que nosotros a veces nos frenamos un poco de decir, venga, tenemos problemas, pero ¿qué hacemos? Entonces es una manera de desglosarlos a través de ese análisis que tú nos estás regalando de esa complejidad. Otro, que eso nos permitiría, y lo que tú destacas es que nos facilita la adaptación. Esa adaptación al cambio nos la va a facilitar entendiendo esa complejidad frente a esos niveles de escala que nos estás enunciando. Y lo otro que es importante para todas las administraciones locales y es la mejora de la coordinación. Cuando hablamos de coordinación, estoy hablando de todo tipo de actividades y eso nos va a ayudar bastante en esos procesos de la parte de administración local. O sea, muy interesante, gracias a Juan Carlos por ese aporte. Y bueno, dándole vía a esto, yo quisiera preguntarle a Fabio, ¿qué nos recomienda a la administración, qué le recomienda a las administraciones locales para aprovechar las diferentes escalas en función, oiga bien, en función del desarrollo sostenible del territorio? Bueno, Luis, muy bien, claro que sí. Vamos a hacer ese intento, porque si lo vemos en perspectiva, pues comprendiendo la administración local en un contexto territorial, entonces hay escalas dentro del territorio, ¿verdad? Y hay formas también de comprender el territorio desde esas escalas.
Así que muy buena pregunta, pero estás preguntando también en relación con esas otras escalas que hemos ido conversando en el transcurso del webinar a nivel, por ejemplo, departamental, regional, nacional, incluso global, ¿verdad? Y sí, definitivamente hay que buscar la manera de que las administraciones locales aumenten su capacidad no solo de comprender, sino de interpretar de qué manera aprovechan la existencia de las escalas para establecer un diálogo y una gestión que les permita atraer esas alianzas, esos recursos que necesitan para avanzar hacia el desarrollo sostenible y hacia la acción climática que tanto se necesita. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones, los territorios solos no pueden lograr esas acciones estructurales que transformen las realidades de los territorios en aras de ese desarrollo sostenible y esa capacidad de adaptación. Entonces, pues para aprovechar las diferentes escalas en el desarrollo sostenible, las administraciones locales deben adaptar una serie de recomendaciones. Yo solamente voy a plantear algunas aquí por efectos del tiempo y digamos del objetivo de este webinar, pero digamos que lo primero sería decir que es fundamental fomentar la colaboración interjurisdiccional, ¿sí? Es decir, tenemos administraciones locales que en esa idea de sistema amplio, de la complejidad que Juan Carlos nos acaba de explicar de manera tan clara, pues es necesario que haya un diálogo permanente, una interacción entre esas diferentes partes que componen esos territorios más amplios. Entonces, trabajando en conjunto con territorios vecinos, por ejemplo, y niveles superiores de gobierno, definitivamente se facilita la coordinación de esfuerzos y la implementación de políticas que son necesarias para poder avanzar de forma coherente hacia la superación de los desafíos de manera integral y estratégica. Las administraciones locales deben participar efectivamente en la planificación regional integrada, es decir, mirar más allá de las fronteras de su propio territorio y tomar parte activa por lo que hemos explicado, esta noción de subregiones, de provincias, de estructuras ecológicas principales. Sí, dan a entender que el municipio es una parte de un conjunto mucho más amplio, de un territorio mucho más extenso. Y ese diálogo es el que ayuda a construir una mirada de conjunto, una mirada estratégica de esa realidad más amplia para poder entonces entender cuáles son las soluciones. Aquí superamos en mucho un desafío que es nuevamente el concepto del solicismo, y es tratar de que cada alcaldía en su propio pedacito haga lo que cree que debe hacer para resolver su propio problema, cuando al final del día están tratando de resolver problemas que son que les superen mucho desde esa perspectiva de las escalas. Entonces, ¿qué facilita eso? Pues fortalecer las interdependencias, las sinergias entre diferentes áreas geográficas, socioeconómicas, entre otras. Esto ayuda a garantizar una gestión más eficiente y sostenible de los recursos y a promover un desarrollo equilibrado y equitativo en toda la región, definitivamente. Ahora, realizar un análisis multiescalar es otra recomendación importante para las administraciones locales. Es decir, evaluar los impactos de la política a diferentes niveles permite comprender de mejor forma las interacciones y dinámicas complejas que incluyen en el desarrollo local y regional y facilita la toma de decisiones informadas, que también es un aspecto esencial. Y hablando de eso, definitivamente el uso de herramientas que son propias de los sistemas de información geográfica y modelos espaciales ayuda mucho a mapear y analizar datos a distintas escalas. Y esto proporciona información valiosa para la planificación y gestión del territorio, permitiendo identificar patrones espaciales, tendencias y áreas prioritarias de intervención. Yo quiero aquí aprovechar para destacar el esfuerzo tan grande que ha hecho la institucionalidad, tanto a nivel nacional como a nivel local, de hacerse al uso de estos sistemas de información geográfica, de construir su información geográfica y de empezar a traslapar esas capas de información que ayudan a establecer esas lecturas de realidad que son definitivamente esenciales para que las decisiones que se tomen sean las que puedan generar mayores efectos e impactos posibles. Involucrarse en redes globales y nacionales es otra recomendación para las administraciones locales.
Toda alcalde, alcaldesa, gobernador, gobernadora puede hacer su agenda, puede tener su estrategia de cooperación. Cuando hablo de cooperación no es solo cooperación internacional, es cooperación con otros actores públicos, privados de diferentes escalas, pero también tomar parte activa en las discusiones nacionales y globales que se están dando. Y hablando desde su propio conocimiento, de su propia experiencia, de lo que está pasando en su territorio, eventualmente puede hallar alianzas, puede hallar sinergias, puede incluso compartir soluciones que le han sido útiles, pero también puede traer nuevas soluciones a sus territorios que le ayuda a complementar. Se trata de ese, justamente, me disculpan si vuelvo a plantear, ese compartir de experiencias, conocimientos y recursos con otras comunidades y con otros actores a nivel nacional e internacional, que va a facilitar el intercambio. Estamos aquí, hablamos mucho de las buenas prácticas, de la colaboración en proyectos comunes, ¿sí? Y eso definitivamente fortalece las capacidades locales y promueve el desarrollo sostenible de manera amplia. Otra recomendación podría ser, pues, gestionar externalidades. Esto es esencial para garantizar un desarrollo sostenible, es decir, identificar y abordar los impactos negativos de las actividades locales en el medio ambiente, en la sociedad, en las dinámicas socioeconómicas. Eso es fundamental para minimizar los riesgos y maximizar los beneficios. Recordemos que normalmente un proyecto exitosamente implementado no se trata solo de ejecutar actividades en el tiempo. Se trata sobre todo de administrar situaciones, de resolver los problemas que van surgiendo, que nunca van a estar en el escenario de la planificación, pero sí se puede de pronto anticipar desde lo que uno considera como hipótesis y riesgos, ¿verdad? De la gestión de los riesgos, la gestión de las amenazas, la gestión de las posibles dificultades, ayuda a acercarse. Entonces, esa es una recomendación en aras de lo que Juan Carlos también explicaba del escenario, no solo de la implementación, sino del seguimiento, el monitoreo y la evaluación de las políticas. Estimado Luis, una última para plantear aquí como recomendación sería promover el desarrollo sostenible en todas sus dimensiones. Necesitamos administraciones locales apropiadas del tema, que lo asuman como una responsabilidad, como un tema que está en el centro de su agenda. Y eso significa que lo lidera, que lo conoce, que lo comprende, que sabe qué significa eso a nivel global, pero sobre todo a nivel local, para a partir de ahí emprender todas las acciones. Ha sido una constante durante estos webinars conversar sobre la necesidad de la gobernanza, que no se trata solo de la política pública o de lo que puede hacer un administrador local solo como entidad, sino en aras de una construcción colectiva que ayuda a generar la corresponsabilidad de los diferentes actores para poder avanzar hacia las soluciones que se requieren. Y desde esa perspectiva, ¿sí? Poder avanzar en ese sentido es justamente hacer todo porque se conozca, porque se comunique, porque se aprenda, porque se apropie. Implementar las políticas y acciones que aseguren la sostenibilidad a largo plazo es esencial, ¿sí? Para poder garantizar ese futuro próspero y equitativo. Hoy día estamos en un escenario realmente crítico, no solo por la idea de crisis climática, sigue imperando los desafíos en materia de pobreza monetaria, de pobreza multidimensional. Tenemos territorios que todavía tienen un nivel de exclusión, donde la presencia de la institucionalidad del Estado necesita llegar con más fuerza para poder abordar las dinámicas y las diversas necesidades que se requieren. Entonces, hay que atender unas urgencias actuales, hay que buscar solventar unos desafíos del desarrollo en la actualidad, pero indiscutiblemente lo que debemos hacer es asegurarnos de que estamos generando también bienestar a las próximas generaciones. Y este es un hito importantísimo. Esto no depende solo de lo que nos digan a nivel global quienes se encuentran en estos escenarios globales, ni solo lo que se define a nivel nacional en el contexto nacional, ¿sí? Sino lo que se pueda pensar y decidir a nivel de los territorios. Eso sería, mi estimado Luis. Muchas gracias. Gracias, Fabio. La verdad, que ya pues en este cierre, con esto último que tú nos acabas de aportar, generas una gran conclusión de este webinar, el cual veo que nos apunta y nos motiva también hacia ese cambio que debemos llevar en el actuar de lo administrativo en los territorios. Entonces, eso es muy clave y bueno, agradecerle a Juan Carlos,
a Fabio por esos aportes, y antes de llegar al final, quiero resaltar y complementando lo que Fabio nos concluye. Ahora, lo último, resaltarle, por lo menos recordarles a todos los presentes que debemos tener como prioridades en este proceso, uno, la comprensión de las diferentes escalas. Tenemos que tener claridad que la comprensión de las diferentes escalas en la gestión del desarrollo es fundamental para poder abordar los desafíos del cambio y promover el desarrollo sostenible. Dos, la colaboración interjurisdiccional y la coordinación multinivel. Son aspectos muy claves para aprovechar las diferentes escalas en la gestión del desarrollo. Y eso significa que nos toca trabajar en conjunto con territorios vecinos, con niveles superiores de gobierno, con otros actores relevantes, con diferentes otros sectores privados, comerciales, empresariales, que de una manera nos van a permitir la implementación mucho más coherente y efectiva de las políticas y acciones relacionadas con el desarrollo sostenible y la acción climática. Una tercera importancia para resaltar es la participación de la ciudadanía y la transparencia. Elementos esenciales totalmente para promover el desarrollo sostenible y una acción climática efectiva a nivel local. Hay que involucrar a la comunidad en esa toma de decisiones y sobre todo en el momento de implementar las políticas para que se apropie la misma comunidad de esa implementación. Un cuarto punto que resalto es la gestión de externalidades y la promoción de desarrollo sostenible en todas sus dimensiones, ambiental, social, económica. O sea, estas tareas pues, son fundamentales para los administradores locales y ahí se va a identificar de una u otra manera los temas para poder abordar los impactos negativos de las actividades locales en el medio ambiente, la sociedad, ¿sí? Que nos está afectando o que debemos tomar como reto para poder asegurar la sostenibilidad a un largo plazo, como siempre lo hemos nombrado, o Juan Carlos resaltó también. ¿Por qué? Porque son aspectos muy claves para que nos permiten garantizar el desarrollo que sea equitativo y resiliente. Un quinto punto de este webinar, y es muy clave, porque la información está, y es importante hacer un análisis multiescalar y hacer el uso de las herramientas de los sistemas de información geográfica. ¿Sí? Hemos encontrado municipios que no tienen información geográfica de sus municipios y eso nos preocupa porque de igual manera son los ojos desde muy arriba del sistema de información para poder concentrarnos en estos aspectos que se deben tener en cuenta para poder abordar los problemas de desarrollo y cambio climático. En los diferentes niveles. O sea, ahí tenemos que estar nosotros muy pegaditos con eso, porque eso nos va a permitir también a nosotros hacer la evaluación de los impactos de esas políticas de nivel nacional, de nivel local, incluso de lo global, para poder saber en dónde estamos ubicados y qué es lo que realmente estamos aportando. Un sexto punto importante es la adaptabilidad y flexibilidad. Estas son unas características muy esenciales para enfrentar la complejidad de todos esos problemas de desarrollo y cambio climático. Y un último punto, y antes de cerrar, el tema de la acción climática y el desarrollo sostenible, eso sí es claro, son desafíos. Pero son desafíos que están interconectados, que requieren enfoques integradores y complejos. Y ahí es donde está el papel y está la habilidad de todos ustedes, los que nos están escuchando, de toda esa labor que ustedes generan a través de los territorios, haciendo función de administradores de lo público, de lo local. Y esto es lo que le va a permitir abordar esos desafíos de manera efectiva. Obviamente se requiere una comprensión profunda de esta complejidad que es inherente a todos los procesos de cambio social y ambiental. Entonces, ahí es donde tenemos que empujar la coordinación que sea para que sea efectiva y colaborativa entre todos los diferentes niveles de gobierno, sectores y actores sociales. Bueno, yo agradecerle nuevamente a Fabio, a Juan Carlos, pero especialmente a nuestros amigos que nos han acompañado, las personas que se han inscrito, que están aquí en Colombia, los que se encuentran fuera del país, que nos vienen siguiendo en este webinar, agradecerles por su atención y recordarles que en su correo electrónico hay un formativo donde nos pueden hacer preguntas, inquietudes, hacer aportes frente a este tema que nos permita sumar y poder compartir con ustedes el avance de todos estos temas y en el desarrollo
que nosotros queremos para la parte local. Y recordarles, nuevamente el próximo jueves, 3:30 de la tarde, vamos a tener nuestro webinar con un tema especial para que empiecen a cambiar su accionar en lo local. Muchas gracias y feliz tarde a todos. Bien, gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego.